digamos, me desahogo, ¿no? Desahogo esas emociones, esas pasiones que tengo contenidas. Y eso evita que en la vida real, digamos, yo cometa los errores que comete el protagonista, ¿no? O sea, tiene una función moral, pues, ¿no? De desahogo, ¿no? De desahogo de las pasiones. Eso es importante para Aristóteles, ¿no? Más que una cuestión estética puramente, el arte tiene una función moral, ¿no? Aparte de lo que ya hemos conversado acerca de la tecné, ¿no? ¿Sí? Pero sí es importante esa identificación. Incluso si te das cuenta, hasta ahora, ¿no? O sea, si ya queremos hablar de los, digamos, teatro, ya la mayoría de gente no va a ver teatro, ¿no? La mayoría no. Pero ¿qué es lo que está más a nuestro alcance, a nuestra mano? Por ejemplo, las películas, las novelas, las series, ¿no? Tú te habrás dado cuenta que la gente sigue viendo las mismas novelas a veces, ¿no? No se cansa de ver las mismas novelas porque se identifican, ¿no? Por ejemplo, muchas señoras se identifican con los personajes y sufren como sufren los personajes, ¿no? Sufren como sufre el protagonista. Para Aristóteles, una obra es buena en ese sentido, ¿no? En la medida en que tú logras identificarte, ¿no? Identificarte lo más posible con el personaje y logras desahogar esas pasiones, ¿no? Ya. Bien, ahora vamos a pasar a la representación simbólica y análisis del arte. ¿Ya? Acá vamos a hablar acerca de Cassirer y de Gadamer. De Cassirer ya hemos hablado, creo, antes, porque recuerda que Cassirer es uno de los que desarrolla una teoría antropológica, ¿no? Una teoría antropológica. ¿Te acuerdas que él dice que el hombre se caracteriza por poseer 5 formas simbólicas? Hay 5 símbolos que desarrolla el hombre, ¿no? El mito, la religión, el arte, el lenguaje y la ciencia. Hay 5 formas simbólicas: el mito, la religión, el lenguaje, el arte y la ciencia. ¿Qué es lo que distingue al hombre del animal? La capacidad de desarrollar estas formas simbólicas que los animales no pueden desarrollar. Es más, estas formas simbólicas para Cassirer son innatas. El hombre nace con esa capacidad. Por eso es que, aunque el hombre tenga muchas dificultades, por muchas dificultades que tenga, naturalmente tiene, o sea, de manera innata, tiene una mente que le permite desarrollar lenguaje, por ejemplo. O sea, tiene una estructura lingüística dentro de sí. Igual, ¿no? Tiene una tendencia a producir arte, ¿no? Por muy limitadas que sean sus condiciones y sus posibilidades, siempre el hombre va a tratar de expresarse artísticamente, ¿no? Por eso te he puesto este ejemplo con las pinturas rupestres, ¿no? Desde las épocas más antiguas el hombre ha tratado de expresarse a través del arte. Y eso no es casualidad, ¿no? O sea, para Cassirer es algo innato, es algo propio del ser humano. Es precisamente por eso que el hombre desarrolla o crea un mundo completamente diferente del mundo del animal, ¿no? El mundo del animal, ¿te acuerdas que para Cassirer es un mundo netamente material, ¿no? Que no significa nada? El mundo del animal no tiene significado. El mundo del hombre sí tiene significado. Tiene un significado que nosotros mismos le damos al construir todos estos aspectos que son propiamente humanos, ¿no? Como el arte, el lenguaje, la ciencia, etc. ¿Ya? Y también tienes ahí a Gadamer. Mira, Gadamer es un filósofo del siglo XX, ¿ya? Es del siglo XX. Él escribe una obra, publica una obra que va a ser muy importante, que publica en 1961, ¿ya? Que se llama Verdad y Método. Se llama así, Verdad y Método. Y lo que hace Gadamer, que es un filósofo, en esta obra, es una crítica de la idea de método. O sea, una crítica de la idea de método en ese sentido científico, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos visto en epistemología método, ¿no? El método como una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir para realizar una investigación científica, ¿no? Para alcanzar un conocimiento objetivo, etcétera, hay que seguir una serie de pasos estrictos. Ya Gadamer va a ir en contra de esa idea porque considera que en la realidad no podemos realizar una investigación absolutamente objetiva de la realidad, sino que es necesario tener una mirada abierta acerca del mundo. Y para él el arte es
digamos, la mayor manifestación de cómo realmente funciona la realidad. ¿Por qué? Porque la obra de arte es de carácter interpretativo. O sea, no hay ninguna obra de arte para Gadamer que tenga una sola interpretación. O sea, que solamente pueda ser interpretada de una manera. La obra de arte, por su propia naturaleza, está abierta a múltiples interpretaciones, ¿sí? Ojo, no solamente de distintas personas, sino que para Gadamer incluso una misma persona puede hacer diferentes interpretaciones de la misma obra en distintos momentos de su vida, por ejemplo. O sea, yo puedo leer un libro, supongamos, hoy, y de acá a 2 años vuelvo a leer el mismo libro y quizás no lo voy a interpretar de la misma forma o no voy a encontrar lo mismo que había encontrado la primera vez. Quizás me comienzo a dar cuenta de otros detalles que no me había percatado la primera vez. Entonces, la obra de arte tiene esa posibilidad, ¿no? Y para él, eso es lo importante del arte, precisamente, que nos permite darnos cuenta de que al interpretar el arte, o sea, al interpretar una obra de arte, de alguna forma también nos estamos conociendo a nosotros mismos, ¿no? Y por eso no hay una sola, ni 2, ni 3 interpretaciones. Las interpretaciones son múltiples, son infinitas. Es más, como dice ahí, ni siquiera es correcto decir que hay una interpretación correcta porque hay que ceñirnos a lo que el autor quiso decir. Tampoco, ¿no? Porque a veces pensamos eso. ¿Qué quiso decir Miguel de Cervantes con el Quijote? ¿Cuál era el mensaje que quería transmitir? ¿Cuál era la idea que nos quería dejar? Y pensamos que esa interpretación es la correcta, o sea, la que logra descubrir cuáles eran las intenciones del autor. Y para Gadamer eso no es cierto, porque el propio autor puede ser que no se haya dado cuenta de que su obra se puede interpretar en otros sentidos, que pueden ser más interesantes incluso que lo que él pretendía dar a entender inicialmente. ¿Ya? Por eso, para Gadamer, toda obra de arte está abierta, ojo, sea la que sea, no solamente un texto, sea una representación de teatro, una pintura, una escultura, cualquier obra de arte está abierta a las interpretaciones, ¿ya? Eso es lo que plantea Gadamer, ¿ya? George Gadamer, ¿ya? Y para terminar con este tema, les he puesto también 2 conceptos que creo que son importantes, ¿ya? Porque no hemos tratado de esto en la semana pasada, que era sobre movimientos artísticos contemporáneos, porque no estaba incluido formalmente ahí, pero sí estás, digamos, relacionado con eso. Y yo creo que sí es importante que tengas presente esto. Mira, hay 2 términos que se usan mucho en el arte, que es arte conceptual y el otro término es arte abstracto. ¿Ya? Arte conceptual y arte abstracto. No son exactamente lo mismo, son cosas diferentes. El arte conceptual, mira, es un movimiento artístico en el que la conceptualización o la idea se considera más importante que la obra de arte. Repito, para los artistas conceptuales no es tan importante el objeto. Por ejemplo, supongamos que esta es una obra de arte ya. No es importante tanto esto. No tiene tanto valor esto como objeto físico. Lo que importa es la idea o el concepto que yo he querido transmitir a través de esto. O sea, más importante es el concepto, la idea, que el objeto. Eso es el arte conceptual. Ahora, muchos consideran como primera obra de arte conceptual la famosa Fuente de Marcel Duchamp, que es un artista francés. ¿Ya? Esta es un inodoro, ¿no? Es un mingitorio, mejor dicho, ¿no? Que él mismo no lo hace, o sea, y eso es lo interesante, ¿no? Porque, ¿qué es lo que busca Duchamp? Él agarra este mingitorio y lo lleva a una exposición de arte, lo pone ahí y dice, esta es mi obra de arte. Claro, en su época fue criticado, hasta ahora puede parecer ridículo, absurdo, pero ¿cuál es la intención de Duchamp al hacer eso? Lo que quiere mostrar es que cualquier cosa, por muy banal, por muy irrelevante que sea, por ejemplo, un lapicero, una taza, cualquier cosa de la vida cotidiana, puesta en un lugar no cotidiano, como una galería de arte, adquiere un significado diferente. Es más, para Marcel Duchamp, la idea es poner un objeto que no nos genere nada, o sea, que sea completamente
irrelevante para nosotros. Si yo trato de poner algo bonito, algo que me atrae, algo que me gusta, ya estoy rompiendo con esa idea. O sea, si yo llevo un adorno, estaría rompiendo con esa idea. Más bien lo que él quiere es mostrar cómo un objeto completamente irrelevante, completamente cotidiano, puede adquirir una connotación completamente diferente cuando se le pone en un lugar como una galería de arte, ¿no? Cómo adquiere otro significado. Y por eso no es importante que yo lo haya hecho. Porque le preguntaron a Duchamp, ¿no? ¿Y tú lo has hecho? No. ¿Y cómo es arte? Ah, bueno, pero ¿por qué es importante que yo haga algo para que eso sea considerado arte? O sea, ¿por qué tendría que haberlo hecho yo? O sea, si yo lo hacía, sí era artístico, pero como yo lo saqué de un lugar X y lo llevé, ¿no es arte? Entonces, lo que hace Duchamp es ir en contra de la idea de que el arte o la obra de arte tiene que ser creada por el artista, ¿sí? Entonces, más bien él considera que cualquier objeto de la realidad no creado por el artista puede ser considerado artístico, ¿sí? Por eso es considerado la primera obra de arte conceptual. Ahora, ojo, esto lo hace Duchamp en 1917. 1917. 1917 es la época de las vanguardias que nosotros vimos, ¿te acuerdas? Porque el impresionismo nace en fines del siglo XIX, ¿te acuerdas? Fines del siglo XIX nace el impresionismo, luego a inicios del siglo XX nace el expresionismo, o sea, más o menos por la época que nace el expresionismo, Duchamp hace esto, ¿sí? Duchamp es de esa época, de las vanguardias, ¿ya? Pero el arte conceptual, ojo, no va a ser considerado tanto un movimiento de esa época. Si bien Duchamp es el primero en hacer esto, en crear esta idea de arte conceptual, el arte conceptual recién se va a comenzar a desarrollar con más fuerza a partir de 1950, 1960, 70, ahí va a comenzar a agarrar fuerza. Pero los artistas de esa época en realidad estuvieron inspirados en Duchamp, que fue el primero, digamos, en hacer algo así, ¿ya? Por eso es que muchos artistas y muchos intelectuales van a considerar que Duchamp fue un revolucionario en el ámbito del arte, porque a nadie se le había ocurrido algo como lo que a él se le ocurrió. ¿Ya? Incluso André Breton, ¿te acuerdas? El que escribe el manifiesto surrealista, considera a Duchamp como una especie de genio, ¿no? A pesar de que Duchamp no fue expresionista, no fue cubista, no fue surrealista ni nada, no se le puede encasillar dentro de una de las vanguardias que hemos estudiado. No pertenecía a ninguno de esos movimientos, era una persona que rompía con esos moldes completamente, ¿no? Para su época era algo completamente distinto y por eso, como te digo, el arte conceptual recién va a comenzar a desarrollarse mucho tiempo después, ¿no? 1950, 60, ¿ya? Pero de todas maneras lo que quería es que te quedes con esta idea, ¿no? El arte conceptual le da importancia más a la idea que busca transmitir el artista que en la obra de arte en sí misma. Por eso no es importante que el artista haga la obra, ¿no? Puede ser cualquier objeto que él tome y lo ponga en un lugar como una forma de incitar, digamos, ¿no? O de generar una idea, un concepto, ¿ya? Y la otra idea que quería también compartirte era la idea del arte abstracto. ¿Ya? El arte abstracto, fíjate, sí es considerado una corriente de vanguardia, no la vimos, pero de todas maneras creo que es importante, ¿ya? Busca si puedes obras de Kandinsky. Esta de acá es una obra de Mondrian, fíjate, ¿qué representantes tiene el arte abstracto? Kandinsky, Malevich y Mondrian son los más importantes. Esta que está acá es de Mondrian, ¿ya? Pero Kandinsky también es importante. Te he puesto esta porque quizás es la más simple, o sea, digamos la más fácil de entender a partir de lo que dice el concepto, ¿no? Dice, mira, la abstracción, el arte abstracto se caracteriza por un gran sentido de la libertad, el dinamismo y la vitalidad. Los elementos principales de estas composiciones son el punto, la línea, combinados con colores primarios y sus complementarios. Entonces, en el arte abstracto, ¿por qué se llama abstracto? Porque no encuentras una forma, abstraes. O sea, esto es una taza, ¿cierto? Esto es una taza. Ya, Mondrian, que es el que crea esa obra, te diría, ya, esa es mi representación de la taza, pero es abstracto, o sea, ya le quito toda la forma real, digamos, orgánica, de vida, ¿no? O sea, lo hago de manera, digamos, lo más simple posible, líneas rectas, colores primarios, ya no hay combinaciones de colores.
En el arte abstracto no vas a encontrar, pues, por ejemplo, ves un azul, ese azul es azul, el rojo es rojo, el amarillo es amarillo, ¿sí? No encuentras, pues, un amarillo sepia o no sé, un borgoña, no, o sea, no vas a encontrar colores combinados, vas a encontrar colores primarios, colores fuertes, líneas rectas, puntos, etcétera. Es decir, es un tipo de pintura en el que no vas a identificar generalmente un objeto de la vida real. O sea, no vas a ver un pajarito, no vas a ver un perro, una persona, una flor, ¿se entiende? Una naranja, no vas a encontrar eso. Es un arte que abstrae, ¿no? Que quita todos los elementos, digamos, cotidianos, que busca más bien romper con la idea de arte representativo. El arte ya no tiene la intención de representar la realidad, sino más bien de mostrar los elementos más básicos, ¿no? Como puntos, líneas y colores primarios, nada más. Eso es el arte abstracto. ¿Ya, chicos? Sí se entendió, creo, ¿no? Ya. Bien. Entonces, claro, esa es una pintura de Kandinsky, si no me equivoco, ¿no? Mariela. Sí, ese es Kandinsky. Ese es el arte abstracto. ¿Ya, chicos? Entonces, solamente para que tengan esas dos referencias adicionales, en realidad, como yo les he comentado, vanguardias hay muchísimas. Hay futurismo, dadaísmo, hay muchísimas. Pero yo creo que estas dos, el arte conceptual y el arte abstracto, son, digamos, de las que nos faltaban ver las más importantes. Aparte de esto, ¿qué más te puedo decir? Mira, considerando esto del arte abstracto y del arte conceptual, quiero mencionarte algo más. Hay un filósofo español que quizás no es tan conocido a nivel preuniversitario, pero que es importante de todas maneras que lo tengas presente, ya que es Ortega y Gasset. No sé si has escuchado Ortega y Gasset. ¿Has escuchado de Ortega y Gasset? No son dos personas, ¿sabes? Es uno. Es un filósofo español. Ese es su apellido completo. Ya. Él tiene un ensayo, un libro que se llama La deshumanización. Ahí te lo estoy dejando, ¿ah? Espérate. La deshumanización del arte. ¿Ya? Ese es uno de sus libros más conocidos, una de sus obras más conocidas. En ese libro, ¿qué hace Ortega y Gasset? Mira, ¿a qué suena la deshumanización del arte? El arte se ha deshumanizado. Eso puede sonar a una crítica a la deshumanización, ¿sí o no? Suena un poco a eso, ¿no? Yo también pensaba eso antes de leer la obra, ¿no? Creía que Ortega y Gasset iba a criticar que el arte ahora se había deshumanizado o algo por el estilo. Pero en realidad no. Ortega y Gasset más bien cree que está bien que el arte se deshumanice. ¿Pero qué significa deshumanizar el arte para Ortega y Gasset? ¿Sabes qué significa esto que hace el arte abstracto, por ejemplo? El arte abstracto es un arte deshumanizado. ¿Y para Ortega y Gasset eso está bien? Sí, está bien. ¿Y por qué el arte abstracto es un arte deshumanizado? Porque no es representativo, o sea, no representa nada de la vida humana. ¿Se entiende? No representa ninguna realidad, nada que digamos, con lo que nos identifiquemos. No representa un parque, un paisaje, un perro, una pareja caminando, no representa nada del mundo humano, ¿sí? Y eso, en vez de ser algo negativo, para Ortega y Gasset es positivo. ¿Por qué? Porque Ortega y Gasset tiene una idea, por decirlo así, aristocrática acerca del arte. O sea, para Ortega y Gasset, el arte no puede ser disfrutado por todos. El arte no puede ser comprendido por todos. Todos no tienen la capacidad para entender este arte, como el arte abstracto. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que atacan el arte vanguardista? Los movimientos que vimos la semana pasada, el surrealismo, el cubismo. Quizás el impresionismo no tanto, porque el impresionismo es bonito, pues. O sea, tú ves las pinturas impresionistas y son paisajes, son colores bonitos, ¿no? Picnics, almuerzos, cosas de ese tipo que en realidad son cercanas a nuestra vida cotidiana, ¿no?
pero el expresionismo, el cubismo, el surrealismo, el arte abstracto y todas estas corrientes que ya son más alejadas, ¿no? Que no son bellas, digamos, atractivas en este sentido tradicional, para Ortega y Gasset son atacados por la mayoría de gente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no entiende, o sea, no comprende, no entiende qué significa. Y eso es normal. Para Ortega y Gasset es normal que la mayoría no entienda, porque la mayoría es masa, porque la mayoría no tiene una educación estética, porque la mayoría no tiene una formación intelectual que le permita entender ese tipo de arte. Entonces, para Ortega y Gasset, ¿está bien que el arte se deshumanice? Sí, porque precisamente eso permite marcar la diferencia entre los que están capacitados para entender el arte, que son unos pocos, y los que no están capacitados, que son la mayoría de personas, que son masa, simplemente. Y para entender un poco mejor esto hay que saber que Ortega y Gasset era nietzscheano, ¿no? Era un seguidor de Nietzsche. Y recuerda pues que Nietzsche divide, ¿no? Hay hombres que han nacido para mandar, hombres que no. No, hay hombres superiores y hombres inferiores. Desde el punto de vista de Ortega y Gasset, hay hombres que tienen pues una capacidad intelectual mayor que otros, ¿no? Y por eso es natural que unos